Saludos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de ciberseguridad, cloud, IA, específicamente esta demostración para eh, poner en contexto muchos de los conceptos que hemos hablado en el curso de la certificación de CompTIA del SEC AI Plus. Si esta es la primera vez que usted ve este video de mi canal, pues le aconsejo que vea algunos de los próximos videos para poner en contexto y entender de qué es lo que estamos hablando. Pero de todas maneras, este, estamos acá en el portal de Microsoft Purview, purview.microsoft.com. Purview es una solución de un conjunto de soluciones de Microsoft para la protección, gobernanza de datos, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? De datos, seguridad de datos, esa solución, muchas soluciones. Lo que tiene que ver con Communication Compliance, Compliance Manager para la gestión de compliance, ¿verdad? Políticas de prevención de datos, etcétera. Hay un sinnúmero de soluciones que hablaremos y que mostraremos más adelante en otros episodios, pero en este específico video vamos a hablar acerca de lo que es el DSPM o el Data Security Posture Management. ¿Qué es el DSPM? DSPM es la gestión de la postura de seguridad de los datos, ¿verdad? Que se utiliza para descubrir y proteger todos los datos sensibles en una compañía en fuentes de 365 y de otros contenedores que no son 365, es decir, puede ser Microsoft Azure, puede ser AWS, Google, etcétera. No importa dónde esté su información sensible, podemos pues proteger, descubrir, gestionar esos datos. Bien, entonces aquí estamos en lo que es el overview del DSPM, empezando con eh, cuál sería la vida o el día a día de un profesional de seguridad de datos que trabaja en una compañía donde utilizan, por ejemplo, Microsoft Purview. En primer lugar, aquí tenemos que Copilot for Security está integrado dentro de esta plataforma. Hemos hablado que hoy en día todas estas soluciones modernas de ciberseguridad vienen pues embedido, integrado con la inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos Copilot for Security, que ya está dentro de la plataforma. Entonces yo pudiera, por ejemplo, decirle qué dispositivos participaron en las actividades de exfiltración, de una exfiltración de datos. Eso es una actividad que ante a un profesional, de ingeniero profesional con experiencia en seguridad de datos, le pudiera tomar minutos y hasta horas. Y hoy podemos hacerlo en cuestiones de pocos minutos, ¿verdad? Entonces, si doy un clic acá, de hecho aquí hay muchos prompts, muchos estampillas o prompts ya curados que podemos utilizar y por supuesto también ustedes pueden crear sus propios prompts. Pero aquí tenemos que si le doy acá, aquí va a buscarme esos dispositivos y de hecho ya me ejecuté ese prompt anteriormente. Entonces aquí me dice que en los últimos 10 días, un total de 7 dispositivos participaron en actividades de exfiltración de datos. Y aquí están los nombres de esos dispositivos. Entonces yo puedo tomar uno de estos, puedo irme, ¿verdad? A eh, Microsoft Defender y busco y aquí está ese dispositivo
y pues aquí tengo un sinnúmero de información con facilidad ya para investigar y de nuevo puedo entonces utilizar a Copilot for Security para hacer esa investigación en cuestiones de minutos. Ahora bien, este no es un video, una demostración acerca de Microsoft Defender, que es la herramienta de XDR de Microsoft. Simplemente quise venir aquí para mostrar cómo se utilizan esta herramienta, pero de aquí ya le paso esa investigación al analista de ciberseguridad para que investigue y resuelva ese problema. Estoy yendo de nuevo a nuestra portal de Purview, específicamente a la página de DSPM o gestión de la postura de seguridad de datos. Aquí tenemos que los DSPM está dividido en objetivos y eso es lo que estamos viendo acá. Podemos venir acá y aquí vemos todos los objetivos, pero estamos hablando de estos objetivos y uno de esos objetivos, aunque antes de ir a esos objetivos vamos a hablar algunas métricas importantes, ¿verdad? Eh, aquí vemos que podemos ver activos clasificados y etiquetados y lo no. O sea, DSPM me permite descubrir cuáles activos o documentos han sido clasificados y cuáles no. Vemos aquí actividades cubiertas por la prevención de pérdida de datos, es decir, si hay un individuo que ha tratado de exfiltrar un dato y que fue bloqueado por una regla de DLP, entonces también podemos verlo. También podemos ver alertas de protección de tríada de datos, lo veremos en un momentito, etcétera. Esto son datos seguros de IA para aplicaciones de Microsoft Foundry, lo que quiere decir que si hay un grupo que está creando agentes y un sinnúmero de aplicaciones basados en IA, utilizando aplicaciones como Microsoft Foundry, también podemos detectarlo. Eso es una función nueva. Principales objetivos para proteger los datos. Uno de los principales objetivos en todas compañías es prevenir la exposición de datos en las iteraciones entre Microsoft 365 Copilot y Microsoft Copilot. Otra es evitar el exceso de compartir datos sensibles, eh, ¿verdad? De nuevo, cuando vamos a objetivo, ahí vemos, estos son de los más importantes que debo tomar atención inmediata. Aquí vemos, por ejemplo, que podemos ver datos obsoletos, es decir, datos que no han sido tocados en más de un año, y datos frescos, que son aquellos que han sido tocados recientemente. Así que prácticamente divide los datos entre datos obsoletos y datos frescos para nosotros saber qué priorizar, ¿verdad? Es una métrica importante también. Bien. Pero nada, si vamos aquí, eso es un vistazo, es decir, que como digamos, eh, hay una persona encargada en seguridad de datos, esta es la primera eh, parte, la ventana donde viene, para ver qué está sucediendo. Aquí tengo un vistazo general de lo que está sucediendo. Solo que la postura. Ahora bien, cuando voy a los objetivos, aquí sí ya tenemos los objetivos de asegurar los datos. Aquí esto nos permite pues consultar y dar seguimiento a los objetivos de ciberseguridad de datos de tu organización. Cada objetivo destaca los riesgos clave que el profesional de ciberseguridad debe abordar, las acciones a tomar y el progreso a lo largo del tiempo. Entonces tenemos donde aquí vemos que nos va a decir, por eso se llama postura, porque vemos el progreso. Podemos progresar, pero de un momento a otro alguien hizo algo y podemos entonces bajar la puntuación. Entonces esto es algo que debemos eh, estar encima constantemente. Los objetivos de ciberseguridad se dividen principalmente en dos grupos, protección de datos y descubrimiento de datos. Obviamente, antes de poder proteger los datos, tenemos que descubrir los datos que tenemos. Entonces, uno de los objetivos es descubrir fuentes de datos no
monitorizadas y referenciadas por aplicaciones de IA, por ejemplo. Eh, entonces, en DSPM podemos pues descubrir y proteger las fuentes de datos que no están siendo monitoreadas. Y eso es importante para entonces monitorear, la verdad. Cuando estamos hablando de esta fuente de datos, estamos hablando, si es en Office 365, pues tenemos SharePoint, tenemos OneDrive, tenemos Exchange, ¿verdad? Donde están los correos electrónicos, etcétera. Aquí yo puedo ver, y en todo, pues yo puedo ir y utilizar Copilot para tener mejor visibilidad. Entonces, aquí veo la recomendación para este tipo para este objetivo de descubrimiento de datos. Eh, este importante, aquí dice, descubra datos sensibles en su organización. Obviamente, para eso tendríamos que entender qué es un dato sensible, ¿verdad? Que es prácticamente la primera parte en Microsoft Purview es pues descubrir, etiquetar lo que son los datos sensibles, que no hemos tocado todavía, ¿verdad? La clasificación de datos es un área eh, que solamente las compañías muy maduras en asuntos de ciberseguridad las realizan. La mayoría de las compañías pues no etiquetan sus datos y por muchas razones. En primer lugar, porque cualquier solución que usted compre para etiquetar datos pues son un poquito caras, son un poquito difíciles, hay poco expertise, si se quiere decir así. eh, Dentro de la mayoría de profesionales de ciberseguridad, ni siquiera muchos profesionales conocen herramientas de DSPM como Microsoft Purview. Obviamente hay otras compañías, por supuesto, que hacen este tipo de cosas. Como empleado de Microsoft, por supuesto que tengo bias con las herramientas de Microsoft y que esas son las que voy a demostrar. Pero bien, pero aquí esto sí me permite descubrir datos sensibles. Entonces, si para ver ese plan de cómo descubrir datos sensibles, lo primero es que tengo que iniciar lo que se llama la estimación de clasificación bajo demanda. Es decir, es un tipo y a veces estas traducciones me pierden un poquito, pero lo que dice Initiate on Demand Classification Estimate, es decir, eh, debemos primero iniciar una clasificación de datos en demanda, es decir, tenemos que buscar dónde están esos datos sensibles. Y decía anteriormente que como si fuéramos a empezar un curso sobre Microsoft Purview, este sería uno de los últimos temas que trataríamos. Es decir, no hemos empezado por el principio, porque la idea principal es hablar de lo que es la ciberseguridad en el IA. Pero de todas maneras, por ejemplo, aquí otra política es proteger sensitive access from exfiltration, proteger activos sensibles contra exfiltración. Y para eso, entonces, pues, tendríamos que crear una política de DLP. Entonces, aquí me lleva a lo que es la sección de Data Loss Prevention o DLP, para entonces crear esa política de protección. Aquí hay un sinnúmero de políticas que ya tenemos creadas. Más adelante crearemos pues demostraciones acerca de cómo trabajar con DLP. Ahora no trabajaremos con eso. Pero bien, entonces eso es parte de lo que son estos objetivos de ciberseguridad. Cuando vamos a la parte, recuérdense que esta demostración es simplemente un overview, es un vistazo muy breve de lo que es esta solución de Microsoft Purview. Pero, pero bien, entonces, esta parte de lo que es la observabilidad de la IA, que en ciberseguridad y más hoy en día con esto de la inteligencia artificial, uno de los elementos más difíciles en todas las compañías es que las compañías no tienen observabilidad de qué está sucediendo. No saben dónde están sus datos sensibles, no saben quién está utilizando herramientas de inteligencia artificial, no saben cuántos agentes hay dentro de su compañía, si están utilizando agentes.
eh, vimos anteriormente, para lo que lo han visto, hay otra demostración anterior a esta que fue cómo gestionar eh, agentes de IA con una solución de Microsoft que se llama Agente 365. Sería importante ver esa demostración para que entienda cómo funciona esto. Entonces, el Agente 365 tiene una parte aquí. Esto es parte de lo que es Agente 365, donde yo puedo ver, por ejemplo, el registro de todos los agentes. Mire, aquí me dice que en esta compañía hay 3.293 agentes, ¿verdad? Eh, y aquí tenemos todo lo que son aplicaciones y agentes. Hay diferencia entre lo que es una aplicación, lo que son agentes, etcétera, aunque no vamos a entrar en detalle. Pero bien, entonces aquí eso es lo que es la observabilidad, donde yo puedo ver lo que son estos agentes y puedo ver qué están haciendo esos agentes, ¿verdad? Entonces, aquí tengo detalle, el nombre de la gente, qué hace, si ha coleccionado las actividades, si ya tiene alguna actividad de alto riesgo. Entonces, esto me permite, pues, analizar y obviamente puedo utilizar a eh, Copilot for Security para yo agilizar esa, esa investigación. Aquí vemos las recomendaciones. Entonces, para yo proteger mis datos contra este tipo de ataque, investigar, ¿verdad? Entonces aquí me dice qué debería hacer: crear una investigación, evitar la pérdida de información sensible, crear alerta, etcétera. Aquí hay un sinnúmero de hecho, como decía anteriormente, DSPM es una solución bastante compleja y que tiene eh, muchos pasos y muchas actividades que pudiéramos hacer, pero en esta demostración es simplemente una breve introducción. Ya más adelante, pues obviamente crearemos demostraciones mucho más profundas para explicar cómo funcionan este tipo de cosas. En cuanto a lo que es la parte de Discover, para descubrir, yo puedo descubrir, dijimos, apps y agentes. El Activity Explorer o el explorador de actividades, como el nombre lo indica, todo lo que sucede dentro de este entorno, yo puedo investigarlo, todo queda registrado. Esto es parte de lo que es el log que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, esas actividades, tanto de los usuarios normales como de las actividades de AI. Aquí está dividido en all activities, todas las actividades, incluyendo los usuarios normales, pero aquí tenemos que estas son actividades exclusivamente realizadas por programas y agentes de inteligencia artificial. Podemos decir, y explicaba eso en esa demostración anterior que hice, podemos decir que los agentes de inteligencia artificial se dividen en dos grandes grupos desde el punto de vista de la identidad. Estos dos grandes grupos son los agentes que tienen permisos delegados y los agentes que son totalmente autónomos. Agentes con permisos delegados quiere decir que el agente funciona bajo el permiso del usuario que está utilizando la gente. Si usted, por ejemplo, utiliza Copilot y le dice a Copilot, dame eh, un resumen de archivos sensibles en la compañía. Entonces, Copilot le va a dar el resumen de los archivos sensibles de los cuales usted tiene permiso de tener acceso. Obviamente, si no tiene permiso, entonces pues Copilot da honor a lo que es el least privilege o privilegios mínimos. Entonces, tú no puedes con Copilot decir, dame todos los archivos sensibles y Copilot te lo va a dar. Si tú no tienes acceso a un archivo, Copilot no te va a mostrar eso. Eso es lo que se llama la delegación de permisión. ¿Por qué? Porque Copilot actúa bajo esa delegación. Ahora bien, hay muchas compañías
que están creando agentes totalmente autónomos. Estos agentes tienen su propia identidad, estos agentes tienen su propio correo electrónico, su propio mailbox de Exchange, tienen su propio Teams, es decir, que pueden participar de reuniones, pueden enviar correo electrónico, tal como lo hace un humano. De hecho, mucho más eficiente, porque estos agentes no duermen, trabajan las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos agentes pueden ser muy peligrosos, dependiendo obviamente del acceso, de los permisos que se le den. Por eso es tan importante el concepto del Zero Trust, de lo que es los privilegios mínimos, ¿verdad? Dentro de este contexto. Entonces, esos son prácticamente esos dos grandes grupos de, am, de identidades, ¿verdad? Lo que es la delegada y la actividad de estos agentes autónomos. Entonces, por eso acá yo puedo ver actividades de esos agentes. Aquí vemos que son interacciones con Copilot, por ejemplo. Si le doy un clic a cualquiera de estas, aquí vemos qué sucedió, eh, lo que hizo este agente. Obviamente, todo agente, muchos de estos agentes funcionan. En este caso, estos agentes que estamos aquí tienen permiso delegado. Entonces, este es el nombre del usuario que ejecutó esa, puede ser Copilot, ¿verdad? O, realmente fue Agent 365, que ya hemos hablado. Entonces, aquí tenemos una idea más o menos de las actividades, de lo que está haciendo y podemos ver incluso este, el tipo de interacción que tuvo eh, con el programa, etcétera. Y aquí podemos preguntarle, por ejemplo, this user exfiltrate any sensitive data in the past 30 days? Que si este usuario, pues, exfiltró algún tipo de datos sensible en los últimos 30 días. Entonces podemos simplemente utilizar lenguaje natural y ya prácticamente son prompts que vienen pues prefabricados de Microsoft que podemos utilizar. Entonces, simplemente pues me contesta y ahí veremos si lo hizo o no. Entonces ahí me está dando ese resumen. Entonces dice que based on the data from the past 10 days, we did not find any records pertaining to the above query. Es decir, que basado en los datos de los últimos 10 días, pues realmente no se encontró ningún tipo de record, de información perteneciente a ese query, a esa pregunta. Entonces, pues, por un lado, ok, perfecto. Entonces, eso no es algo por lo cual yo deba preocuparme. Pero bien, entonces hay un sinnúmero. Activity Explorer es una aplicación donde los analistas, los ingenieros de seguridad de datos, pues pasan mucho tiempo investigando cuando hay un problema. Otra aplicación aquí importante es lo que son el Asset Explorer, donde con esta aplicación pues yo puedo, digamos que revisar los activos que contienen información o etiqueta sensible, como archivos, conjunto de datos, correo electrónico, etcétera, tanto de Microsoft como no de Microsoft. Entonces aquí yo puedo ver todos esos activos que tienen datos sensibles, ¿verdad? Las evaluaciones de riesgos son extremadamente útiles, ¿verdad? Con estas evaluaciones, por un lugar, nosotros podemos identificar, ¿verdad? Podemos revisar los resultados de las evaluaciones para los usuarios que acceden a los artículos sensibles, los archivos sensibles. Podemos revisar los resultados semanales de la evaluación predeterminada o crear evaluaciones. Estas son evaluaciones que podemos hacer a ver qué está sucediendo, qué datos sensibles tenemos, quién está utilizando esos datos, qué están haciendo con esos datos, etcétera. Entonces, estas evaluaciones son prácticamente uno de los primeros pasos que toda compañía que quiera pues proteger y gobernar sus datos pues debe hacer. Entonces, una vez nosotros identificamos
Entonces, el paso número dos es pues proteger. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que podemos pues limitar el acceso de Microsoft Copilot o otras herramientas, ¿verdad? Otros, y agentes a datos sensibles y aplicar políticas de etiquetas y retención a sitios y datos, por ejemplo, de SharePoint, OneDrive, etcétera. Y por último, eh, entonces monitoreamos si podemos realizar revisiones de sitios y accesos de SharePoint y otros lugares para evaluar permiso y acceso de usuario. Es decir, que esto es por eso se llama de nuevo DSPM, lo que es la seguridad, Data Posture Management, o lo que es la postura de ciberseguridad de datos, porque es algo que es continuo. Entonces aquí vemos, hay evaluaciones por defecto que ya vienen, ¿verdad? Con Microsoft, y hay evaluaciones que nosotros podemos hacer. Y entonces aquí vemos todas las evaluaciones que se han hecho. Esto es un punto muy importante. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Aquí vemos algunas políticas de DSPM, ¿verdad? Políticas de IA que utiliza soluciones de Microsoft Purview para descubrir y proteger la actividad de IA en toda su organización. Podemos crear otras políticas también que veremos más adelante. Y aquí vemos algunas tareas que hay que realizar. TSPM requiere de cierta configuración para poder funcionar. Obviamente, en primer lugar, tiene que tener la licencia adecuada. eh, no todo el mundo, aunque tenga Purview, tiene DSPM, porque la licencia es un poquito compleja, pero tiene que tener la licencia pues adecuada. Entonces, estas políticas de DSPM se dividen en grupos: políticas de prevención de pérdida de datos, lo que son los DLP, política de DSPM para IA, donde yo puedo ver, por ejemplo, quién está utilizando Copilot, qué están haciendo en Copilot, quién está utilizando ChatGPT. Yo puedo ver qué otras aplicaciones de inteligencia artificial se están utilizando en mi compañía. Yo puedo tener una visibilidad completa en todo mi entorno respecto a lo que es la inteligencia artificial. Tenemos también lo que son los gestión de riesgos internos, lo que son los insider risk, que es muy, muy importante para muchas compañías, ya que en gran mayoría muchos de las grandes brechas, pues tienen un componente interno. Entonces, esta gestión de riesgos de insider, riesgos de internos, pues es extremadamente importante. Y obviamente también la gestión del ciclo de vida de los datos. Muchas compañías, pues por cuestiones de regulación y por leyes, tienen que tener datos por cada cierto tiempo. Y hay datos que muchas compañías que si no necesitan tenerlo, pues simplemente se deshacen de esos datos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un caso aquí muy importante, lo que es, hay una solución que se llama el e-discovery, que se utiliza mucho en asuntos legales. Por ejemplo, cuando si un empleado demanda a una compañía, esos datos, ese mailbox de ese empleado, normalmente hay que ponerlo en retención para que el empleado no vaya a borrar el correo electrónico. Entonces, eso es lo que llama el ciclo de datos. Eso es parte de lo que es el ciclo de datos. Esa es otra área totalmente compleja y grande que se maneja aquí dentro de Purview. Pero bien, lo importante era demostrar cómo nosotros podemos pues gestionar la seguridad de datos en un entorno moderno, en esta era de lo que es la era de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, pues DSPM con Microsoft Purview es una de las mejores soluciones que hay en el mercado para ese tipo de cosas. Obviamente hay otras, pero eh, Microsoft Purview es una excelente herramienta para protegerse contra la exfiltración de datos y todos los riesgos que vienen relacionados con la inteligencia artificial. Así que por el momento eso es todo. Eh, Gracias. Espero sigan viendo mi demostración en mi canal y por supuesto el curso de SEC AI de CompTIA para la certificación, ¿verdad? Así que en otros episodios pues daremos
muchos más de estas demostraciones, ya un poco más avanzados, de diferentes áreas, para poner en contexto la mayoría de las teorías de lo que son esos cursos de certificaciones de ciberseguridad y de inteligencia artificial. Así que gracias y espero que me sigan acompañando en este viaje. Hasta entonces.